La primera epístola universal de San Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Porque la vida es manifestada, y también lo vimos, y testificamos, y os mostramos aquella la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo, Jesús el Cristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y esta es la promesa que oímos de Él, y os la anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos compañía con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él entre nosotros, y la sangre de Jesús el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús el Cristo justo. Y Él es la aplacación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios, está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es la verdad en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, que habéis conocido aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, y que la palabra de Dios mora en vosotros, y que habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros,
porque si fueran de nosotros, hubieran sin duda permanecido con nosotros. Pero esto es para que se manifestara que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Porque si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, que es vida eterna. Os he escrito esto de los que os engañan, y la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando apareciere, tengamos confianza, y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál caridad nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que si Él apareciere en nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él, no peca. Cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque esta es la anunciación que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo permanece la caridad de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Y si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos,
Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús el Cristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.